Bueno, pensar en la cultura política y su relación con las dinámicas de naturalización de la violencia nos conlleva a, en primer lugar, a repensar cómo estamos entendiendo la cultura política en este país. Y aquí quisiera retomar algunos de los aportes de la profesora Marta Cecilia Herrera de la Universidad Pedagógica Nacional, quien entiende la cultura política como ese conjunto de prácticas y representaciones frente a las relaciones de poder, a las modalidades de participación, y que realmente tiene que ver con todas las confrontaciones que se dan también en los grupos sociales en diferentes momentos históricos. Para el caso de nuestro contexto, en medio de la complejidad que tiene una situación de continuidad y de prolongación del conflicto armado interno y de la violencia política, las formas en que se configura la cultura política están muy mediadas también por los impactos y los daños ocasionados por esa misma dinámica de violación a los derechos humanos. El hecho es que la violencia política y el conflicto armado interno han configurado una serie de daños también en el conjunto de la sociedad, que tienen que ver mucho con una prevención, por ejemplo, frente al tema de la participación o la organización social, por el miedo que existe a que existan violaciones a raíz de estos procesos de liderazgo y participación política, como la polarización social que muchas veces está allí presente. Y otro de los efectos que siempre hemos también planteado es que se ha normalizado este tema de la violencia. Allí habría que hacerse como muchas preguntas frente a esa normalización y naturalización, porque entra también muchos juicios de valor alrededor de plantear que la sociedad es una sociedad indiferente. El problema desde ese lugar, frente al planteamiento de una sociedad indiferente, es que hay que leerlo detenidamente. O sea, ¿por qué la sociedad es indiferente? Y es, en una situación prolongada de conflicto, uno de los efectos continuos es que ya los hechos de violencia no generan tanto asombro, sino hasta que adquieren unas magnitudes bastante complejas. Desde allí entonces, solamente cuando hay un hecho muy complejo, por ejemplo una masacre o algo que dé cuenta de una magnitud elevada también en las violaciones a los derechos humanos, es que eso llama un poco la atención de la población. Y esto entonces también ha marcado como un proceso de acostumbramiento de la sociedad en general a una dinámica de constante violación a los derechos humanos que solamente genera alertas en estos momentos donde hay una elevada magnitud. Otro tipo de impacto que está allí en este tema de la naturalización son los discursos de negación y eliminación de los otros, que se vuelven también en discursos justificatorios para la violencia. A esto me refiero como a esas imágenes heredadas de prevención que muchas veces como sociedad están allí presentes, que llevan a justificar la eliminación de ciertos sectores sociales, considerados como peligrosos o considerados con diferentes calificativos que llevan un poco a la justificación de las acciones de violencia. Entonces, cuando esos discursos empiezan a circular tan libremente en diferentes esferas, hay unos grupos sociales que continúan siendo y estando allí como en la mira también de los procesos de victimización, no solamente por el hecho de haber sufrido y poder sufrir con el potencial riesgo que existe, poder sufrir afrentas frente a su integridad, sino además con toda una serie de discursos que logran justificar y legitimar ese tipo de afrentas contra estos grupos sociales. Desde allí entonces como sociedad realmente tenemos que hacernos muchas preguntas, y es ¿qué imágenes heredadas y justificatorias de la violencia hemos venido construyendo a lo largo de nuestras trayectorias vitales? Y cómo hemos venido normalizando una situación de violación constante a los derechos humanos en medio de un contexto pues, de continuidad de la violencia. Creo que son como muchas preguntas que tenemos que generar, porque o si no quedamos reducidos a un asunto que continúa en debate y confrontación, y es por ejemplo que somos violentos por naturaleza. O sea, allí tenemos que también poner el énfasis en que la violencia es una construcción histórica, social, que nos conlleva a hacernos unas preguntas más de fondo en cómo estamos construyendo las relaciones con los otros y cómo empezamos en esas mismas relaciones a generar acciones de violencia, no porque naturalmente seamos violentos, sino porque la dinámica de contexto empieza a configurar unos efectos que nos llevan a relacionarnos con el otro a partir de lógicas de negación y desprecio, y muchas veces desde lógicas de deshumanización
que Samayo va a plantear muy claramente, que son lógicas que están muy aferradas al prejuicio. Cuando nos aferramos a los prejuicios frente a los otros, reproducimos esas lógicas de violencia que son las que nos han llevado también a estar en este momento de polarización y negación de los otros, en ese momento como país que estamos también vivenciando. Esos elementos así como generales para dar cuenta de que pensar la cultura política y este tema de la normalización requiere generarnos muchos cuestionamientos alrededor de cómo comprendemos la cultura y cuáles son los efectos que ha tenido una prolongada situación de violencia en el conjunto de la sociedad.